bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este momento. Le hemos titulado El pecado más oculto y destructivo. El pecado más oculto y destructivo. ¿Sabías tú que hay un pecado que puede habitar en el corazón sin que lo notemos, disfrazado de virtud, religiosidad y también de éxito? En esta reflexión bíblica exploraremos el orgullo, el pecado que derribó a Lucifer, que sedujo a Adán y a Eva y que sigue separando al hombre de Dios. Vamos a descubrir cómo se manifiesta, por qué es tan peligroso y cómo la humildad puede restaurar lo que el orgullo ha destruido. Hay pecados que son obvios, hay pecados que gritan, hay pecados que no gritan tanto, hay pecados que susurran, pero hay unos que se ocultan detrás de nuestras palabras, de nuestras decisiones, incluso de nuestras oraciones. Y hoy vamos a hablar sobre el pecado más oculto y destructivo, el orgullo. No es solo un problema moral, es una rebelión espiritual que nos aleja del corazón de Dios. Para ello, traigo 23 puntos que simplemente son un orden secuencial para ordenar las palabras que voy a comunicar. Así que voy a mencionar los puntos, pero no crean que está como muy estructurado. Simplemente es una guía para mi persona, para poderme expresar mejor y que todos me puedan entender. Punto número 1. El orgullo es una parte intrínseca del ser humano caído. Todos, absolutamente todos, tenemos algo de orgullo, porque es una parte de nuestra carnalidad. Mientras nosotros seamos humanos, no hay forma de quitarlo o sacarlo por completo. El orgullo es como la sombra. Siempre está ahí cuando caminamos bajo el sol y nunca desaparece. Pero mientras más permitimos que la luz de Jesucristo nos rodee, más pequeño se hace. Punto número 2. Aunque el orgullo en nuestra humanidad no puede ser destruido, Dios nos llama a que lo reemplacemos por la humildad y así poder menguar su fuerza. Punto número 3. El orgullo es el yo en el trono. La humildad es Cristo en el trono. En otras palabras, cuando nosotros somos muy orgullosos, quien reina es nuestro yo, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra humanidad. Quien reina es el ser humano. Pero cuando la humildad es la que está en el trono, quien reina es Cristo, precisamente en el trono a través del Espíritu Santo, en la nueva naturaleza. Así que el yo, que somos nosotros, humanamente, que lleva un nombre, que en mi caso me llamo Adán, en tu caso tienes tu propio nombre, ese es el yo. Lo cargamos y lo tenemos hasta que desaparezcamos de este planeta Tierra. El orgullo es un pecado que todos tenemos en alguna proporción, pero no solamente necesariamente es un pecado, es una forma de ser, es algo intrínseco en la personalidad del hombre. Punto número 4. El orgullo no solo afecta nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, sino que también contamina el área del alma, que el área del alma está constituido por la mente, las emociones y la voluntad. E incluso puede infiltrarse en áreas del espíritu regenerado por Dios,
en nuestra nueva naturaleza en Cristo. Lo puede contaminar. Esto explica por qué incluso creyentes maduros siguen luchando contra las raíces del orgullo, de un orgullo que podríamos decir o catalogar como orgullo refinado. Punto número 5. La Biblia nos enseña que el orgullo, aunque no puede ser erradicado del yo, sí puede ser erradicada la contaminación que el orgullo hace en el área del alma y en el área del espíritu. Recordemos que cuando nosotros nos vayamos con el Señor, nuestro yo no se va con el Señor. Nuestra yo es nuestra carne, nuestra humanidad. La humanidad queda en la tierra, se descompone y se vuelve polvo. Y lo que se va con el Señor es el alma o el espíritu. A esto, a la parte del proceso en el cual limpiamos el área del alma de lo que el orgullo ha provocado, que es el orgullo está en el yo. A esto le podemos llamar santificación progresiva. Punto número 6. Para erradicar la contaminación que el orgullo que está en nosotros, que es parte de nuestra naturaleza humana, que la Biblia le llama la carne, para erradicar esa contaminación en el alma y en el espíritu, tiene que ser a través de un proceso de renovación de la mente y también en forma espiritual. Esto se hace por la palabra de Dios y la comunión a través del Espíritu Santo. Punto número 7. Este es un proceso de purificación o santificación progresiva y es algo que se hace como una tarea o un trabajo consciente de nuestra parte juntamente con Dios, día a día. Es decir, no es un proceso automático, no es un proceso espontáneo necesariamente, sino que tenemos que provocarlo, tenemos que colaborar con Dios para que ese orgullo mengue cada vez más. Cuando Dios nos dice que tenemos orgullo, punto número 8, cuando Dios nos dice que tenemos orgullo es porque nos está llamando a que Cristo profundice más en nosotros y nosotros en Él por la sangre que Él derramó en la cruz, perdonando nuestros pecados y por medio de su palabra, la cual es manifestada por el Espíritu bajo un encuentro o comunión con Dios constante. De esa manera, el orgullo es debilitado y es suplantado por la humildad. Punto número 9. El orgullo entonces ha contaminado nuestros pensamientos, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras metas y sueños y aún nuestra voluntad. Y todo esto, punto número 10, todo esto debe ser purgado del alma, por lo que el alma tiene que ser santificada. Y puede ser, punto número 11, que no estemos manifestando orgullo, pero el alma está contaminada del orgullo porque ha sido instruida el alma por la carne, por el yo. El yo es un maestro y le enseña al alma el comportamiento que el yo tiene. Punto número 12, si no estamos manifestando orgullo, quiere decir que no estamos pecando con el pecado de orgullo. Punto número 13, puede ser que aunque no estemos pecando con el orgullo, nuestra alma esté contaminada con ese orgullo. Podemos tener una contaminación del alma, tener orgullo en el alma, sin estar pecando, sin manifestar un pecado de orgullo. Así que está ahí. Por eso hay que limpiar, hay que purgar el alma de ese orgullo. Y también más adentro, en las partes profundas de nuestro ser, en la parte del espíritu. Eso hay que, punto número 14, eso hay que limpiarlo, purgarlo, y es un proceso al cual nosotros llamamos
bíblicamente santificación. No se hace en un día, nos tomará toda nuestra vida cristiana trabajar en esto. Punto número 15. Si no trabajamos en esta purga del orgullo, entonces seremos cristianos carnales o incluso corremos el riesgo de practicar el pecado de orgullo y dejar, por lo tanto, hasta de ser hijo de Dios. Porque el pecado nos aparta de Dios y el que practica el pecado, recordemos, amados hermanos, que ya no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Eso lo dice la palabra de Dios. Punto número 16. ¿Por qué es importante darle importancia a esto, a este tema específico? Bueno, vayamos al punto número 17. Se dice que el orgullo es la raíz de todo pecado. La raíz de todos los males en ese sentido. No siempre es una motivación consciente cuando nosotros tenemos orgullo, no estamos conscientes necesariamente de esto, en otras palabras, pero es la raíz que hace posible la autonomía, la independencia de Dios, de hacer las cosas a nuestra manera. Todo pecado que cometemos está influenciado por esto, está influenciado y tiene su raíz en el orgullo. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, es decir, el orgullo. Punto número 18. Fue el orgullo el que hizo que Satanás pecara en el cielo cuando se llamaba Satanás, era un ángel y se llamaba Luzbel, y que por eso también fue la razón por la cual cayera en pecado Eva. Isaías capítulo 14, versículo del 12 a 15, habla un poco al respecto sobre la caída de Lucero de la mañana o Luzbel. Le dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Veamos aquí que fue el orgullo cuando Satanás quiso ser como Dios. También eso pasó de alguna manera en Eva. Y dice así, Génesis capítulo 3, versículo 5. Cuando Satanás le dice a Eva y le dice lo siguiente, y Eva cae víctima del orgullo. Le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el orgullo fue lo que inició todo este problema en el cual nosotros estamos y el que el Señor pues ha tenido que venir a resolverlo. Punto número 19. Si el orgullo es la raíz del pecado, entonces es la fuente de todos nuestros males y de todos los males de la humanidad. Es definitivo. Punto número 20. Debemos entonces aprender a tratar el orgullo en nuestra vida. Debemos aprender a identificar el orgullo, a erradicarlo, siempre con la fuerza no nuestra, sino del Espíritu de Dios. Punto número 21. Con este mensaje hemos puesto la base de lo que es el orgullo, de su naturaleza, pero aún no hemos profundizado en sus manifestaciones, y esto lo haremos en las próximas enseñanzas. Punto número 22. Si el orgullo es la raíz del pecado, es obvio que el demonio más fuerte que está en los seres humanos se llama orgullo. Y que hay muchos demonios también de orgullo arraigados en el ser humano en diferentes niveles de profundidad o de oscuridad interior. Precisamente la liberación
que frecuentemente practicamos tiene varios niveles de profundidad. En la gran mayoría de liberaciones que tú has visto, prácticamente en todo el internet, donde quiera que tú has visto las liberaciones, son liberaciones del nivel de superficie, nivel de demonios que están en la superficie de la oscuridad de la persona. Pero no se ha ido a una liberación, o muy pocos han ido a una liberación que está aún más profunda, porque hay demonios en diferentes niveles de profundidad de la persona. Hay demonios en el nivel superior, que es la liberación más común que conocemos, pero también hay demonios en niveles intermedios y hay demonios aún más profundos en niveles de la profundidad. Precisamente el orgullo es el demonio más fuerte y el que está más escondido en la profundidad, en la mera profundidad de la oscuridad del ser humano. Habrán otros demonios de orgullo en la superficie que están siendo alimentados por este demonio de orgullo que está en la profundidad, porque este demonio de orgullo que está en la profundidad es el que manda también a esos otros demonios. Nosotros en la guerra espiritual y en las liberaciones solemos nosotros hablar y comandar dándole órdenes al demonio de más alto rango. Pero el demonio de más alto rango es el demonio que está en la superficie y no es el demonio que está en la profundidad. Para llegar a los demonios que están en las profundidades es necesario todo un proceso de liberación, no de una sesión de liberación, sino de muchas sesiones de liberación. Cada sesión de liberación, conforme la persona se va santificando, porque sin santidad es imposible que exista una liberación real. Conforme la persona se santifica en el Señor por la palabra, por medio de la comunión con Dios, conforme se acerca al Señor y el Señor limpia y santifica a la persona y hay más sesiones de liberación, cada sesión de liberación va a ir a un nivel de profundidad mayor. Es posible que una liberación llegue a niveles de profundidad total. Claro que sí, sí es posible, pero eso requieren muchas liberaciones. No sé cuántas, amados hermanos. Mira, yo personalmente solamente me ha pasado eso con una persona. De unas 300 o 400 liberaciones que yo he realizado. Ok, punto 23. La palabra que estaremos dando en las próximas semanas es para que seamos conscientes de este pecado y de este comportamiento, porque no solamente pudiera ser un pecado, es parte de nuestro yo, de esta naturaleza que está en nosotros. Y así, entonces, al ser conscientes, podamos nosotros hacerle frente. ¿Qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de los seres humanos y la gran mayoría de cristianos no están plenamente conscientes de que tienen un comportamiento de orgullo en sus vidas. Y me estoy refiriendo no a aquellos que dicen, sí, yo sé que tengo orgullo porque es claro en la manifestación, sino me estoy refiriendo incluso a aquellas personas que parecen no tener orgullo. El orgullo está bien arraigado en cada ser humano. No como pecado necesariamente, sino como comportamiento, como parte del yo. Entonces, no es posible echar fuera el comportamiento de la pecaminosidad, no es posible echarla fuera. Lo que se echa fuera es el demonio que entró por la pecaminosidad manifestada. Cuando la pecaminosidad se manifiesta a través del pecado de orgullo que cometemos, ya sea consciente o inconscientemente, los demonios tienen puerta abierta para entrar en la persona. Y entonces un demonio de orgullo entra en la persona y trabaja ese demonio de orgullo, provocando pensamientos, moviendo sentimientos, emociones y cosas dentro de la persona para que manifieste orgullo y daño hacia los demás.
principalmente y obviamente hacia sus seres más cercanos, hacia sus seres más queridos. Así que necesitamos hacerle frente teniendo conciencia de este comportamiento y también de este pecado. Y para que podamos menguarlo, el comportamiento, el pecado podemos limpiarlo y a los demonios podemos echarlo, pero el comportamiento tenemos que menguarlo. Entendemos cómo es que funciona. El pecado se limpia con la sangre de Jesucristo, se quita el pecado y el demonio se echa fuera, pero queda el comportamiento en el ser humano, queda el comportamiento intrínseco del orgullo, así como de otros, porque no crean que solo es el orgullo el que está en el yo. En el yo están diferentes tipos de comportamientos, pero todos tienen su raíz en el orgullo. Así como los pecados, hay diferentes tipos de pecados y todo pecado tiene raíz en el orgullo. También todo tipo de comportamiento pecaminoso sin manifestar pecado, que está dentro en el yo de la persona, tiene raíz también y es alimentado por el comportamiento más fuerte, que es el orgullo. Así que tenemos que hacerle frente y por eso tenemos que ser conscientes de este comportamiento y de este pecado cuando lo cometemos, para menguarlo cada vez más y así entonces podamos crecer en el Señor, porque muchos no han podido crecer porque no han podido vencer ese mal comportamiento y así ser guerreros con un mayor poder en Dios, con una mayor manifestación de la unción del Señor en nosotros. No va a haber más unción, no va a haber más poder de Dios en nosotros si nosotros no ponemos a nuestro yo, a la carne, con una fuerza debilitada. Y eso lo hacemos a través de vivir en el Espíritu, conforme nos dice Romanos capítulo 8. Así seremos una mayor amenaza para Satanás y todos sus espíritus malignos. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él nos da más gracia, hablando de Dios, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros menguamos el orgullo, lo que aumenta en nosotros es la humildad. Y al aumentar la humildad, la gracia de Dios se derrama en mayor proporción sobre nosotros, creciendo espiritualmente, manifestando el poder del Señor y yendo a hacer la obra de Dios con una mayor efectividad, derribando todas aquellas cosas que los demonios y la maldad ha hecho en esta tierra y contra nosotros mismos, contra nuestros hijos, contra nuestros esposos, esposas, contra toda la familia, contra toda la casa. Entonces seremos usados por Dios con poder y manifestación de su gloria. Así que estemos expectantes. En los próximos mensajes vamos a ir aprendiendo para poder crecer y vamos a ver cómo vamos a derribar ese orgullo, cómo lo vamos a bloquear, cómo lo vamos a menguar en nuestra naturaleza, en nuestro yo. Obviamente, tenemos que vencer ese pecado también. Y obviamente tenemos que echar fuera todos los demonios que podamos tener hasta donde sea posible. Porque si pudiera ser que exista un demonio de orgullo en la profundidad, solamente va a ser sacado a través de una comunión íntima con Dios o a través de una sesión donde ha recorrido múltiples sesiones previas de liberación. Es el propósito de Dios que nosotros seamos libres del orgullo en la medida, entendiendo que seamos libres de los demonios de orgullo y que podamos erradicar el pecado en una altísima proporción, este pecado de orgullo en nuestra vida. Pero lo que podemos hacer con nuestro yo es menguarlo para que el orgullo sea pequeño y eso
solamente lo podemos hacer a través de vivir en nuestra nueva naturaleza, en vez de estar viviendo y alimentando la vieja naturaleza. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pido que pues alumbres el entendimiento de mis amados hermanos y de todos aquellos que nos escuchan. Sabemos que tal vez algunos no son conscientes del orgullo que tienen y otros sí sean conscientes de este pues mal comportamiento del yo, producto de una herencia del pecado que cometió Adán y Eva, por lo cual todo ser humano pues tiende al pecado, al ser de naturaleza pecaminosa. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor, y con este conocimiento nosotros ir más allá, ir hacia adelante en tu reino. Y si alguno ha cometido el pecado de orgullo, Señor, ahora te pedimos perdón por esa falta. Y estaremos atentos a las próximas enseñanzas que tú nos vas a dar para ser los vencedores juntamente con Cristo. Y nosotros podamos ser victoriosos en el llamado que tú nos has dado. Toda gloria y todo honor es para ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.